Radio a través de la radio que están escuchando ustedes seguramente no, espero, porque son muy fieles a Onda Cero, a Más de Uno y al Planetario en particular. Y también a través del canal de YouTube de Borja Tosar, que es www.youtube.com/Borja Tosar y nos pueden ver. Por ejemplo, pueden ver a Borja Tosar, que está estupendo, con un amarillo que le sienta fantásticamente bien hoy en esta mañana, sí, nublada, de martes. Borja Tosar, buenos días. Muy buenos días, Lara. Muchas gracias. También se te ve estupenda con esa chaquetilla roja. ¿Verdad? Me he cortado el pelo, ¿eh? No lo habéis visto, no lo notáis, pero sí, me he cortado el pelo. Te lo iba a decir precisamente, que se te notaba. Y ese corazón que llevas en la camiseta, perfecto. Nada. Y el que lo quiera ver, que entre en YouTube. Pero para camiseta, la del pro de este evento, Borja, cada uno tiene sus fortalezas y sus menos fortalezas. ¿Cómo lo y sí, si hablamos de... y si hablamos de outfit hoy, no solamente de pelos, sino de outfit, es la camiseta de Óscar Blanco. Hola, Óscar, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, me la acabo de poner. La camiseta de la NASA. De la Perseverance. Sí. Me llegó, es oficial esa. Bueno, oficial no sé, o alguien se está haciendo, es listo. Y ¿Alguien está haciendo de oro? Bueno, de oro no lo sé, no creo. Pero busqué nada más. Las camisetas de la NASA últimamente se venden mucho, que las. No es la única, Tengo otra. Ay, tiene otra. Ay, del Apolo. Ay, qué bonito. Qué bonito el Apolo 11. Esta dije, bueno, ya para completar, dije, voy a coger una actual y una del pasado. Y bueno, para poder lucir más en primavera y en verano. Y de primavera vamos a hablar ahora. Pero ahora en manga corta todavía no presta. Tengo manga corta, lo que pasa es que chaquetilla por encima, Rebequita, La Rebequita, no me apego de la Rebequita. Bueno, total, que yo tuve un gorro del Apolo 11, gorro de invierno cuando era pequeña, porque tuve la gran suerte de ir a Estados Unidos, a Washington, y fui al Museo de Astronomía que hay en Washington. Yo tengo intención de ir este año. Espectacular, bueno, desde mis ojos de niña de 12 años, te digo. Tengo intención de ir este año porque es una visita pendiente, sí. Es una de las cosas que... Del top 5 de cosas que quiero ver en el mundo, una es ese museo. Borja, debe ser la primera vez que le gano a Óscar en un viaje. Estoy feliz. Sí, de hecho, se le ve un poco ahí verde, ¿eh? Empieza dile en que YouTube, al salir de del museo vistes un eclipse de sol total y ya lo matas. Estoy esperando a vacunarme para poder ir a Washington. Bueno, pues estamos en la primavera meteorológica, que no la primavera todavía astronómica. Bueno, aún no empezó la astronómica, es verdad. La atmosférica o meteorológica, bueno, ahí estamos, es lo típico. La primavera ya sabemos cómo es algo bastante inestable en general. Pero después de este invierno duro que hemos tenido, sobre todo en ver poco el sol y las estrellas, mucha lluvia, mucha borrasca una detrás de otra, pues tenemos un poquito de ganas, se junta todo, ¿no? Tenemos ganas de salir. Este fin de semana yo, por ejemplo, pues estuve por a Costa da Morte y aquello parecía que la gente estaba volviendo a descubrir a Costa da Morte. Había muchísima gente, es lógico. Y bueno, son actividades seguras dentro que cabe, porque al fin y al cabo estás al aire libre y por ahí paseando. No será por Vento, en Costa da Morte. En Punta Nariga, como siempre, que fue lo último que hice, la puesta de sol en Punta Nariga. Hice una cosa de la puesta de sol que quiero contaros hoy. Como siempre, un vendaval aquello. Vayas el día que vayas, siempre hace viento. Pero bueno, es verdad, estamos en una época en la que los días se están alargando muy rápido, tremendamente rápido, cada vez hay más horas de luz. Y es algo que, aunque no seamos del todo conscientes, sí, nuestro cuerpo lo percibe, ¿no? O sea, mentalmente a lo mejor no, pero nuestro cuerpo sí se da cuenta y los hábitos y demás pues tienden a cambiar y es el motivo de que salgan los días es que nos estamos acercando a la primavera. ¿Borja? Ahí hay que diferenciar dos primaveras. O sea, si ya la primavera la sangre altera, pues dos primaveras te alteran la sangre dos veces. La meteorológica, que es una que tiene que ver con la climatología, y con la temperatura y con los vientos y luego la astronómica. La astronómica sí que es lo que decimos todos los años. Hay que decir que astronómicamente la pedantería, es decir, la primavera es el punto exacto en el que el centro del Sol pasa por la intersección del ecuador celeste con la eclíptica. Pero a efectos de consideración, sí, eso queda genial. Además queda genial si lo sueltas todo de carrerilla.
Pero lo que significa eso al final es que la primavera, que será el 21 o el 22 de marzo, lo que hace es que los días previos y los días un poco posteriores a la primavera se puede decir que es cuando el sol sale exactamente por el este y se pone exactamente por el oeste. Y es justo el punto en el que el día dura tanto como la noche, ¿no? Que es al final lo que te afecta. Lo que sí que es interesante, que lo decimos muchas veces Óscar y yo aquí, es que estos días previos a la primavera son los días que más rápido crecen los días, que eso se nota muchísimo. O sea, cada día que pasa, el día en horas de luz aumenta casi 5 minutos, 3 minutos, 4 minutos y algo casi. Entonces, en 10 días es que aumenta, o sea, pues el sol sale 30 minutos antes y se pone 30 minutos después, más o menos, lo decimos más o menos. Eso lo que hace es que aumente la luz y yo creo que es lo que más estamos notando todo antes de primavera. Justo en el momento de primavera cuando nos acercamos es cuando más rápido crecen los días, en comparación con el invierno o el verano, que ahí sí que va mucho más lento todo. Veremos a ver cómo va la pandemia, veremos a ver cómo van las normas restrictivas relativas a la pandemia, porque lo comentábamos antes de entrar en antena, ¿no? Que aquí el toque de queda, aquí en toda España, es a las 10 de la noche y en Galicia sabemos que a las 10 de la noche en verano, pues es de día. Hombre, totalmente. Yo creo que en principio es hasta mayo, ¿no? Cuando está previsto esto. Yo no sé si se va a mantener porque en mayo, sobre todo ya a finales de mayo, casi hasta las 10 de la noche es de día. Entonces va a ser difícil mantener. Seguramente se retrasará una hora o no sé lo que se va a hacer. Como se adapta el horario, pues se adaptará también. Esperemos que ya estemos fantásticamente bien y tampoco haga falta toque de queda. Veremos. Claro, a ver. Hay que tener en cuenta además que se va a cambiar la hora dentro de relativamente poco. ¿Cuándo se cambia la hora? Pues en marzo ¿no? Yo creo que en abril, pero debería ser. Yo creo que es en abril también, ¿no? Me suena. En abril, lo vamos a corroborar ahora. El caso es que, bueno, ya empezamos con horario de verano, dentro de relativamente poco. No sé exactamente cuándo es, porque la verdad es que yo soy de los que el uso... El 28 de marzo. 28 de marzo, pues es justo antes. ¿Veis que algo yo tenía razón? Sí, es que hay una diferencia. El horario de verano empieza inmediatamente después de la primavera, en cambio el de invierno empieza bastante avanzado el otoño, sí, es cierto. Sí. Bueno, el caso es que todo esto tiene una razón de ser, como decía Borja, es una cuestión de posición de la Tierra con respecto al Sol, la inclinación del eje de rotación de la Tierra. El día del equinoccio de primavera el Sol cae a plomo exactamente en el ecuador de la Tierra. Es decir, cualquier habitante que esté en el ecuador en ese momento, al mediodía, el Sol lo tendrá encima de su cabeza. Y a partir de ahí el Sol irá cada vez, encima de la cabeza de alguien cada vez que esté más al norte, por decirlo de una manera. Cada vez cae más hacia el norte. Por tanto, desde aquí la vemos cada vez también más alto el sol al mediodía, llegando el culmen el 21 de junio, el solsticio de verano. Y hay una curiosidad que yo que soy de hacer fotos de puestas de sol, y con esto de no poder salir, ahora ya por fin sí, pero de no poder salir de Coruña, yo estaba pendiente de a partir de qué día puedo ver la puesta de sol por el Atlántico, que es lo que me gusta, ver la puesta de sol en el mar, ¿no? Y lo había calculado y lo miré porque yo sabía que más o menos era en estas fechas y el día 4 de marzo, desde el Concello da Coruña, hablo del Concello da Coruña exclusivamente ahora, es cuando podemos empezar a ver el sol ponerse por el océano, por el Atlántico. Concretamente, los primeros días hay que irse lo más al norte posible del Concello, que es Punta Herminia. En Punta Herminia es donde veremos el sol al principio ponerse allí por el horizonte, justo con las isargas, o sea, la puesta de sol muy bonita. Y es una curiosidad, es una manera de ser conscientes de que no todos los días el sol sale y se pone, como decía Borja, por el mismo sitio, sino que va variando, ¿no? Y tendremos varios meses ya hasta octubre en el que podremos ver las puestas de sol en el mar. Ahora solo puede mejorar la cosa, que ya pasó el crudo invierno y estamos ya saboreando la primavera y sobre todo oliendo la primavera y los alérgicos ni te digo. Los alérgicos al polen, que hay muchos a los ácaros que lo pasamos peor en invierno y en otoño. Yo de los dos. Yo también. Venga, parador, de verdad. Tengo el pack. ¿Y Borja también? Yo también, yo soy alérgico a ácaros, polen y gatos. Ah, yo también los gatos, yo también, y mira que son monos. Ya nos unen cosas. Ya nos unen más cosas. Nos quedamos sin tiempo para más. O sea, ya podemos compartir antihistamínicos los tres. Venga, que rulen. No, eso no me hagan caso, que no rulen los medicamentos, cada uno el suyo, que me llegáis por el camino de la amargura. Un día contamos una anécdota con Borja y las alergias. Me escucha el gato por ahí de Luis. Que casi se nos muere. Luis, ay, mi madre. Luis me trajo al gato hoy, no me contó nada, me trajo al gato y empezar a estornudar ya. Haciendo astronomía cuando me dio una amiga que es veterinaria, África, un saludo desde aquí.
Me metió Te atendió la pastillas. veterinaria, madre mía de mi vida. Bueno, Que pues nos está nada, viendo, que nos está Estamos viendo. aislados en el monte, claro. un beso Me para dijo, África "Toma que nos pastillas". está viendo. Y recuerden, el martes que viene volvemos a hacer un planetario de la radio en la radio, en Onda Cero, en el 89.2 en A Coruña, 99.3 en Ferrol y en www.youtube.com/Borja Tosar. Adiós, Borja Tosar, y adiós, Óscar Blanco, con esa super camiseta que luce. ¿Eh? Te tienes que poner las pilas con una camiseta astronómica el próximo martes, ¿vale, Borja? Sí, sí, sí. Venga. Tiene unas Ya veo fotos. que el nivel es muy alto. Adiós. Muchas gracias, Lara. Onda Cero, A Coruña.